Record. Ya está. Va. Ya empecé a grabar la reunión para que la tengamos disponible. Una vez que, tengo entendido, es la primera vez que uso Zoom, pero tengo entendido que en cuanto esto termine, yo puedo descargar el video, lo subo a algún repositorio, lo subo a YouTube o donde sea, a la nube y ya se los comparto. ¿Va? Todo el día están haciendo tareas. Sí, me imagino, va a estar pesado, ¿no? Tendré que estar manejando todas las materias. Pero bueno, se están evitando el tráfico al menos. ¿Qué más? ¿Algún otro asunto que quieran discutir antes de que empecemos? Déjenme ver si puedo compartir mi pantalla, ¿no? Share. Optimize. Desktop. ¿Puedo compartir? Ah, ok. Ahí estoy compartiendo mi pantalla. Sí se ve, ¿no? Ahorita creo que está en mi navegador. Preparé un material. A ver, déjenme ver. Ahí deben de estar viendo lo que sería un pequeño documento de texto que dice de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, ¿no? Entonces, a ver, voy a revisar el chat para que me confirmen si sí están viendo correctamente esto. A ver cómo reviso el chat. Ya. Creo. ¿Dónde está el chat ahora? Esperen, me estoy familiarizando con la interfaz. ¿Qué rayos? ¿Dónde quedó el chat? Demonios, ¿por qué no ve el chat? Present chats, show, hide, meetings, home, schedule, chat. Es que creo que ese es tu chat personal. Ajá. Y luego... El chat de la llamada debe estar en otra ventana, ¿no? Ya no hay más ventanas, rayos. ¿Por qué no hay más ventanas? Sí, yo también entiendo eso, pero... si tuviera dos monitores, tendría chats personales o privados sin que ustedes estén viendo, ¿no? Están viendo esa pantalla, ¿no? Que estoy moviendo. A ver, voy a dejar de compartir un momento para ver si eso sirve de algo. ¿Y cómo dejo de compartir? Ya, creo que... Pulse more, chat. Ya. Es que aparece aquí arriba. Bueno, tal vez no sé si ustedes lo están viendo, pero sale como un menú que estaba escondido en la parte superior. Bueno, esto ya no es necesario. Y aquí está el chat. ¿En qué nos quedamos? Si se ve. Aquí está el chat. Sí, aquí está. Evaluar. Ok. Esto no lo puedo esconder. Bueno, es que no tengo otro monitor, entonces no puedo esconder esto. Bueno, si me envían un mensaje privado, todos lo van a ver. Desafortunadamente. Pero adelante, siéntanse con la libertad de enviarme chats. Ok. Bueno. Creo que ya estamos listos, creo que ya está funcionando bien, ya puedo ver el chat, los puedo ver a ustedes. Supongo que si yo comparto otra cosa, a ver si yo les comparto, ahí alcanzan a ver que hay una especie de tablero de Otelo. Me pueden contestar por el chat solo para confirmar, ¿sí? Bien, entonces estamos bien. Pues miren, la intención de hoy para esta sesión es resolver dudas. Por cierto, les envié un mensaje, un correo en la mañana, a las 11, 12, algo así, porque les puse un video sobre el algoritmo alfabeta. Entonces, ese video explicativo es un paso por paso de cómo hacer la ejecución del algoritmo con un árbol.
Entonces, yo esperaba que fueran como 20 minutos, pero terminaron siendo menos de una hora, como 52, 54 minutos, algo así. Es muy largo, pero es muy explicativo. Entonces, les puede ser de mucha utilidad. Si no lo han visto, al final pueden verlo de manera opcional. Por eso lo dejé hasta aquí en el último punto. ¿Sale? Vamos a ir tratando los puntos según el orden en el que yo espero que se vayan desarrollando las cosas, pero también intentando atender muchas de las dudas que ustedes han estado manifestando o algunos han estado manifestando por correo o porque me han estado, ya sea que le envían correo a mí o a veces le envían correo al otro ayudante o al profesor. Lo ideal es que lo compartiéramos esto por el foro, pero el foro está un poco vacío, solamente hay una persona que estaba solicitando que subiéramos material de este estilo audiovisualmente. Entonces, bueno, la verdad es que estar haciendo videos para YouTube es muy demandante en tiempo por la edición, ¿no? Entonces, se hace lo que se puede, ¿sale? Pero bueno, vamos de lleno entonces a los puntos. Voy a ir tratando uno por uno y vamos a ir viendo dudas. Si quieren comentar algo, exprésenlo. Por favor, no se vayan a quedar con las dudas porque es muy importante que esto quede claro para que ustedes puedan seguir avanzando en sus proyectos, ¿sale? Esperen, denme un segundo. Ok, ya, es que necesitaba abrir mi ventana porque hace mucho, mucho calor. Ya estamos. Bueno, entonces lo que vamos a tratar ahorita va a ser, ¿qué va a ser? Creación del árbol de estados. Ese es el primer punto que quiero tratar con ustedes. Entonces quiero saber si alguien ha tenido problemas con esta parte. Digo, estoy poniendo como los puntos clave, los enumeré, y ya los puntos específicos para cada tema a tratar. Los estoy colocando aquí como un listado aparte, ¿no? Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar un material que les preparé sobre esto de los árboles. A ver. Aquí está, ¿no? Entonces, este es un árbol de estados de Otelo, ¿no? Bueno, un pequeño árbol. Entonces, vean, si yo, o sea, este es el juego de Otelo en su estado inicial y por eso lo estoy poniendo aquí, en esta parte, como si fuera el nodo inicial de un árbol. Estamos suponiendo que esto va a ser nuestro primer turno, en donde tiran las fichas negras, y este es tal cual el estado o el nodo inicial de un árbol de estados o de jugadas de Otelo, ¿sale? Entonces, a partir de aquí se pueden hacer, si es el turno de las fichas negras, se pueden hacer 4 jugadas, ¿no? 4 posibles movimientos donde pueden colocar su fichita en el tablero y representan estas 4 jugadas, ¿no? Ahí está. ¿Cuánto se ramifica de este nivel del primer turno hacia lo que sería el segundo turno? Nos estamos ramificando 4 porque tenemos 4 opciones para tirar ficha, ¿no? Ahí está. Y luego a partir de cada uno de estos tableros o estados podríamos hacer otra jugada, ¿no? Pero ahora le corresponde al turno de las fichas blancas, ¿no? Entonces a partir de aquí existen otras 3 jugadas posibles, ya sea que tiremos aquí arribita, o aquí como en diagonal, o aquí en lateral izquierdo, ¿no? Entonces representan estas 3 posibles jugadas, ¿va? ¿Cuánto se ramifica de aquí para acá? Pues 3, ¿no? Es lo que menciona aquí. O sea, hay 3 posibles jugadas a partir de allí. Es más o menos análogo para los otros casos porque cuando empezamos es bastante similar el cómo está la configuración del tablero. De hecho, si se fijan, nada más es como una especie de transformación. Aquí alguien pregunta que si en la primera ramificación no se puede tirar en las esquinas en diagonal. O sea, de aquí para el siguiente turno, si se puede tirar en diagonal, creo que no. No hay manera, ¿o sí? Tendríamos que encasillar fichas blancas y no hay forma de encasillar fichas blancas de manera diagonal. Ajá, alguien ya preguntó eso. ¿Sí? ¿Queda claro? Va. Sí, por eso no hay diagonales en el primer turno, ¿no? Solamente en horizontales. ¿Va? Si expandiéramos de aquí para el siguiente turno, que ya sería el tercer turno, aquí tiran las fichas blancas, ¿no? Entonces aquí hay 3 posibles jugadas, que sería, eso es lo que ya mencioné hace ratito. Entonces aquí sí hay un ejemplo en donde sí se puede pasar en diagonal, ¿no?
Si yo coloco mi fichita acá, hago esto, las convierto de esta manera. Voy a acercar un poco. Sí. Entonces, si yo tiro acá, de este lado, se convierte a esta diagonal blanca. ¿Está? Ahí está. Ese sí sería un ejemplo donde es válido. Podemos tirar arriba, se convierte en así, o podemos tirar del lado izquierdo y pasa esto. Y a su vez, podríamos expandir alguno de estos estados, ¿no? De estos nodos. Por ejemplo, este de aquí, podríamos tirar ahora de este lado y convertir una, o de este lado arriba y hacer una diagonal hacia arriba, o en al centro y hacer una conversión de esta ficha del centro negra, o tirar aquí. Por cierto, sí están viendo mi mouse, porque yo estoy moviendo y... ¿Sí se ve el mouse? Ah, gracias. Sí, porque yo estoy hablando y qué tal si estoy hablando al aire. O puedo tirar de este lado para convertir una, o aquí en diagonal y se convierte esta ficha negra, ¿no? Así. Alguien pregunta, no se puede en la primera jugada, pero en este caso le toca al negro, ¿no? Ahorita atiendo esa pregunta. Si este fuera el caso, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 opciones para tirar para la ficha blanca que corresponde a este tercer turno, ¿no? Entonces yo aquí lo dividí. Bueno, no lo dividí, más bien lo estoy mostrando explícitamente cuáles son las posibilidades. Y yo coloco la ficha... es que me están corrigiendo, ¿no? Que este es el turno de las fichas negras. Perdón, tienen toda la razón. Le toca a las fichas negras. Es que creo que me brinqué un turno. En fin. El punto es que aquí hay que desarrollar entonces para las negras. El caso es análogo. En vez de estar hablando de este lado, yo tendría que estar hablando del lado derecho, ¿no? Entonces podemos hacer esta jugada, colocar la ficha aquí y convierte, o acá, aquí o acá, ¿no? Con sus respectivos ya resultados finales de aplicar las conversiones, los flips de las fichas, ¿no? Entonces esto ya tal cual es como si hubiéramos pasado un turno. En este caso, pasar de este tablero a alguno de estos otros posibles tableros que están señalados aquí, aquí hay 5 posibles ramificaciones. Entonces, aquí en este tablero específico hay 5 posibles jugadas, cosa que es diferente de este tablero, ¿no? Aquí hay 4 posibles jugadas para las fichas negras. Y son estas que estoy expandiendo aquí, ¿no? Entonces, yo podría tirar de este lado y se convierte en este, o podría tirar aquí y se convierte en este tablero, o puedo tirar aquí en esta parte, se convierte en este tablero, o puedo tirar acá, en esta casilla, y se convierte en este otro tablero, ¿no? Y no hay más. Esas son todas las posibles jugadas. Entonces, aquí se me ramifica 4 veces, a diferencia de este que son 5. Este tablero de acá se ramifica acá a veces, ¿no? Ya no lo seguí expandiendo porque esto son muchos, son demasiados. Entonces, estar haciendo la edición de estas imágenes es muy tardado. Pero igual esto se ramifica, no sé, algún número, 4, 5, 3, 2. De hecho, creo que podremos calcularlo. 4, porque, a ver, podríamos colocar aquí, sería 1, o podríamos colocar aquí, serían 2, o aquí y serían 3, o aquí, esta parte, y convertiríamos 4. Y son todas. Ajá, son 4 las posibilidades. Entonces, aquí en realidad son 4 ramificaciones. Bueno, es que esa acá es un 4, ¿no? Nada más que no lo puse. Y lo mismo para todos los demás casos, todos los demás tableros. Aquí yo nada más les puse esta indicación de que pues, se va a ramificar. ¿Qué? ¿Son 5 en vez de 4? ¿Por qué? A ver, 1, 2. Aquí no podemos tirar. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Yo solo veo 4. En este yo solo veo 4, no 5. Ustedes corríjanme si es así. Pero bueno, eso se puede aplicar para todos los tableros. Tendríamos que estar revisando cuántas veces se ramifica. Si son 5, ¿estoy ciego o hay algo que no estoy viendo? Yo también creo que son 4. Bueno, sean 4 o 5, son K ramificaciones, 4 o 5 para este tablero, ¿no? Si ustedes ya programaron lo que en algún momento se dejó como ejercicio, de que les señalara las posiciones donde se pueden jugar, lo podríamos ver visualmente muy rápido. Que creo que es algo que podríamos hacer porque yo dejé... A ver, déjalo juego. Sí, yo también quería hacer eso. Por aquí tengo, creo que uno en línea. Déjenme ver. Está un poco feíto, pero es muy útil. Déjenme ver si puedo reiniciar esto. Lo dejé hace un rato.
Sí. Ajá. Yo contra yo. Ajá. ¿Cuál es el caminito a seguir para llegar a este de aquí? O sea, este es el estado inicial y yo tengo que tirar aquí, o sea, aquí, y luego tengo que tirar aquí y ya llegué a este tablero. Es que claro, es que esta es una diagonal. Bueno, ahí está. Ahí está el por qué son 5, ¿no? Este ejemplo me gusta mucho porque te indica en dónde puedes tirar y además te indica cuántas fichas vas a poder cambiar, ¿no? Entonces, en todo solamente vas a poder cambiar una. Voy a jugar un poco más, a ver en qué momento cambia. Vean, aquí hay un indicador de 2, le toca las fichas blancas. Y eso significa que si yo tiro aquí, voy a cambiar esta y esta, ¿no? En diagonal y en vertical hacia abajo. Lo voy a hacer. Ahí está, ¿no? Entonces, esa es una manera muy visual de estar comprobando nuestros árboles, pero también les puede dar ideas a ustedes para calcular las heurísticas. Eso lo vamos a ver después. Ok, entonces regresando a esta explicación que yo estaba diciendo, es que así es como se va construyendo este árbol, por si había dudas. Es que creo que por allí alguien tenía dudas de esto cómo se hacía o qué significaba o para qué es. Bueno, pues el árbol solamente es como para describir todos los posibles escenarios que puede haber del juego de Otelo, ¿no? O sea, si nosotros seguimos expandiendo para todos los árboles que se van generando, tendríamos al final un árbol completo, con la visión completa de todos los posibles juegos existentes en Otelo, según las reglas que conocemos, ¿no? Eso estaría fantástico que lo tuviéramos, pero seguramente sería un árbol muy grande, ocuparía mucho espacio. Alguien pregunta que entonces la inteligencia artificial tiene que hacer todas estas simulaciones, ¿no? Sí, nosotros tenemos que tener la capacidad de poder crear el árbol. Ahorita vamos a llegar a esa parte cuando mencionemos la implementación. Ahorita nada más quiero hablar como de la parte un poco teórica, para que quede claro a qué me refiero con el árbol de estados, ¿sale? Ajá. Entonces, de eso va. Digo, esto a lo mejor ya es repetitivo, ya lo han trabajado. Creo que hicieron un ejemplo como esto para el gato, ¿no? Entonces, bueno, este es el símil para el caso de Otelo. Esperen, déjenme conectar mi compu. Ya, no me había fijado que estaba desconectado. Bueno, entonces, ¿hay dudas sobre a qué me refiero con el árbol de estados o el árbol de Otelo? El árbol de las jugadas. Mientras voy a revisar cuáles son los puntos que tengo. Niet, no hay. Aquí yo les puse que significa que tenemos que ir copiando el tablero. O sea, bueno, ya que entendimos, creo que ya no haya dudas, pero si hay dudas, por favor avísenme de que no entienden a qué me refiero con el árbol de estados, ¿sale? Aquí yo lo que estoy apuntando es que requerimos para hacer la creación copias del tablero. Entonces, a lo que me estoy refiriendo es que de aquí a acá, ustedes cuando hagan la implementación tendrían que hacer una copia. Este es un nuevo objeto tipo tablero o como ustedes le hayan llamado, ¿no? Yo sí le llamé clase tablero. Entonces aquí yo tendría que hacer una copia de este objeto y de aquí para acá tengo que generar otro objeto copia, ¿no? Este es otro tablero. Este es otro objeto tablero. Este es otro objeto tablero. ¿Cómo creo este? Bueno, a partir de aquí, ¿no? De aquí para acá genero el otro y de aquí para acá genero el otro, de aquí para acá genero el otro y así tendría que estarlo haciendo, ¿no? Entonces, un primer paso es que tengan un método para hacer justo eso. Y les puse aquí que lo hagan por valores, o creo que ya se los había mencionado en nuestra última sesión de laboratorio, y no por referencia. Si lo hacen por referencia, ustedes van a estar intentando crear un nuevo tablero, pero pierden este, ¿no? Entonces, están modificando este, se convierte a este, y cuando quieran pasar de aquí para acá, en realidad lo que van a estar intentando hacer, o de aquí para acá y para acá, y no importa, depende cómo lo hayan hecho su implementación, si es por DFS o por BFS, pero lo que va a ocurrir es que siempre van a estar como haciendo la copia del mismo tablero, y entonces cuando quieran generar, por ejemplo, este de aquí, a partir de acá, lo que va a ocurrir es que ustedes tendrían algo así, y lo van a intentar copiar de aquí para acá, lo cual sería incorrecto, ¿no? No sé si me doy a entender con esta parte, de que me estoy refiriendo con que hagan copias por valor y no por referencia, ¿sale? ¿Sí?
Si hay dudas, por favor, con la confianza, díganme. Luego, el segundo punto que también se les dejó como un ejercicio entregable era muy sencillo porque esto era básicamente que ustedes ocuparan la estructura que ya habían implementado quizá en algunas otras de sus clases o buscar una en línea, era tener la estructura de datos del árbol, ¿no? De lo contrario, pues no iban a poder. Quizá pueden emular esta estructura de árboles como listas, listas de listas, ¿no? Entonces, este sería el primer elemento de la lista. El segundo elemento de la lista correspondería a un listado que tiene las listas de estos 4 tableros, que a su vez van a tener el listado, para este caso de aquí, de otras listas de 3, y así, ¿no? O sea, hay quienes lo hacen así, con esa visión, hay quienes lo manejan como si fueran nodos. Entonces, la estructura de árbol se maneja como solamente la referencia al nodo inicial, y esta a su vez tiene las referencias a los demás hijos, que a su vez son nodos, entonces van a tener más referencias a hijos, y básicamente así funciona, ¿no? Entonces, ya sea que lo vean como listas de listas o nodos apuntando a más nodos, no importa cómo lo hayan implementado, siempre y cuando tengan las opciones de poder generar nuevos hijos, asignarlos y poder recorrerlos, yo creo que, bueno, y obviamente asignar el valor al nodo correspondiente, que en el caso de Java, lo ideal es que sean como genéricos, para que ustedes le incluyan el objeto o la clase que quieran, ¿no? Ese sería el ideal. En otros lenguajes donde eso no existe, simplemente no hay restricciones, ustedes le meten allí el objeto que ustedes quieran y eso es ideal porque entonces pueden incluir tableros y el tablero a su vez contiene toda la demás información que ustedes pueden llegar a requerir, como dónde están las fichas, que es la parte lógica de lo que nosotros manejamos como el arreglo bidimensional de números, que era, ¿sí? No sé, la cantidad de turnos, el conteo de las fichas, un listado quizá de posibles movimientos, algunas otras funciones auxiliares que hayan definido, variable de qué turno es, etcétera, etcétera, ¿no? Todo está incluido ahí. Por eso yo siempre hago la recomendación de que los nodos, lo que van a contener los árboles, deben ser objetos de la clase tablero, ¿no? Si necesitan algo, ya nada más consultan el objeto y allí ya tienen todas las propiedades. Luego, ¿qué más necesitan para la construcción del árbol? Y aquí yo les puse determinar los posibles movimientos. Y es que para crear o para pasar de este tablero a primero necesitamos identificar cuáles son los movimientos válidos, ¿no? Al colocar una ficha. Entonces, ustedes tienen que tener un método, una manera, una forma, una estructura auxiliar en donde guarden dónde están las posiciones en donde se puede tirar. En este caso de aquí, pues tendrían que estar guardando la posición, es el turno negro, entonces tendrían que estar guardando quizá 0, 1, 2, 3, 3,2 para indicar esto, el 2,3 para guardar esta opción, más esta, ¿no? Es un decir. Cada quien lo implementa a su manera o a su visión, pero tienen que poder determinar eso, y eso fue también parte de los ejercicios que se les dejaron. Entonces, si ustedes ya tienen esa parte implementada, que yo espero que sea la mayoría, porque muchos me mostraron sus avances y sí tenían como esta parte ya implementada. Entonces, para poder ramificar, para poder generar de los demás tableros, pues necesitan, el primer paso es identificar en dónde van a colocar la ficha, ¿vale? Una vez que ya lo identificaron, ya pueden colocar y establecer la ficha, hacer el cambio el volteo de las fichas, y entonces ya generan este nuevo objeto tipo tablero, ¿no? Y los demás, y recursivamente para generar los demás. Bueno, y ahí está, ¿no? O sea, hay que generar esto de manera recursiva. Entonces, en nuestro primer caso, empezamos con este tablero. Alguien me preguntaba por allí que cómo le hacían, porque tenía la duda de que él podía crear, a partir de aquí, podía generar estos 4, de acá, estos 4. Pero después me preguntaba, ¿y cómo le hago para después recorrerlos otra vez y que me generen como estos otros de aquí, que son los 12 del siguiente nivel? Y pues lo que pasa es que su visión era más como a partir de un BFS, pero a mi forma de ver creo que es un poco más fácil de hacerlo DFS, ¿no? De manera recursiva, pero es igual. O sea, lo que yo recomendaba era empezar aquí y decirle, bueno, genérame un nuevo hijo
Y a partir de aquí, genérame un nuevo hijo, pero yo tendría que estar utilizando una variable auxiliar que sería profundidad, ¿no? Profundidad. Y ustedes le dicen, por ejemplo, 3. 1, 2, 3. Ajá. Entonces ustedes empiezan a trabajar con su árbol, con su nodo inicial, que sería este, con profundidad 3, y recursivamente van a pedir a llamar, generar un nuevo árbol aquí con profundidad 2, que a su vez va a generar arbolitos que van desde acá, pero ahora con profundidad 1. Y después recursivamente les va a preguntar, o ustedes van a solicitar que les creen estos árboles con profundidad 0. Entonces aquí ya sería el caso base, ya terminan y devuelven el tablero, o más bien devuelven la generación del nodo, de este nodo, con su tablero para que genere que este sea hijo de este tablero. Después va a pedir por este otro de acá, después va a pedir por este otro de aquí, por este otro de acá, por este otro de acá. La llamada se queda, uy, la llamada se va a quedar pendiente en el stack. Uy, algo hice que ya no se ve este tablero. Ah, ok. La llamada se quedó pendiente en el stack, regresa para acá y checa los demás y luego con este y ¿no? Entonces, eso es lo que yo recomiendo para la generación, pero si ustedes tienen una visión diferente para hacerlo de manera por amplitud en vez de por profundidad, pues se vale, ¿no? Pero yo creo que la manera más conveniente, la más adecuada y la más elegante es de manera recursiva para la generación de estos árboles, ¿no? Entonces, a eso me estoy refiriendo con este punto, ¿sí? Entonces, eso es en la teoría de cómo generarlo. ¿Hay alguna duda de esta parte para seguir avanzando después, para poder avanzar con lo de la función heurística? Digo, espero sus comentarios por el chat. En serio, si alguien tiene duda, dígame, lo puedo volver a decir o díganme una duda en concreta si quieren y yo se la resuelvo de una vez. Por cierto, ¿cuánta gente tenemos conectada según esto? 15. Bueno, espero que a estas 15 personas les sea útil la videoconferencia. Ok, entonces yo voy a seguir avanzando, pero si tienen dudas, me las hacen saber. Ahora, con respecto a la función heurística, que creo que también a algunos los ha confundido, yo voy a regresar aquí. Voy a agarrar un árbol, el que sea, uno muy conveniente para mí. Oh. Entonces, cuando estamos hablando de la función heurística, estamos pensando en una función que va a recibir un estado, o sea, un tablero, y nos va a devolver un valor numérico. Y ese valor numérico tiene que estar representando qué tan bien o qué tan mal o cuál es el estado de ese nodo, de ese tablero, ¿no? Aquí dice, somos los mismos que vamos al laboratorio. Seguramente. Entonces, esa función heurística tendría que ser al final, miren, se los voy a poner. Recibe, no voy a agarrar otro tablero, porque creo que ya hice el ejemplo. Lo hice con este, ¿no? Entonces, la función heurística tiene la propiedad de que va a recibir esto, este nodo, que a su vez está representando un tablero, y tiene que devolvernos un número, ¿no? Entonces sería algo de este estilo, ¿no? Ahí está. O sea, la función heurística de ese tablero tiene que devolver algo, ¿no? Y cómo lo definen, ustedes tienen que ingeniárselas básicamente para indicar eso. Lo que yo siempre he estado diciendo, porque es el caso más fácil de calcular, es esto, ¿no? Hacer conteo de fichas, tal cual. Entonces, fichas blancas menos negras o negras menos blancas y les va a dar un número. Entonces, para este caso en particular, está muy sencillo, ¿no? Y este sería el valor heurístico de este tablero. Con mi función, que hasta cierto punto puedo decir que es demasiado simple, pero que me da una visión general muy simplificada del problema, ¿no? De este nodo. Déjenme ver. Entonces, para eso sirve la función heurística. Es que estoy checando cuáles son los puntos que indiqué aquí. Pues para eso sirve, ¿no?
¿Cómo lo definen? Ah, la mejor forma de definir la función heurística es aquella que esté contemplando varios casos, ¿no? Y que contemple las reglas del juego. Porque esta función heurística es muy sencilla y yo se la puedo dar a cualquier persona y ve un tablero y aunque no sepa qué demonios es Otelo, sabe contar, ¿no? Ve fichas y sabe contar y dice, ah, sí, yo te devuelvo el valor, no hay problema. Pero no va a entender la lógica que hay detrás de las reglas y qué implica el hecho de que coloques unas fichas en cierta ubicación que en otra, ¿no? Entonces, ese conocimiento que nosotros tenemos de las fichas se tiene que ver reflejado en el valor heurístico, ¿no? Entonces, yo les llegué a comentar, y creo que eso, sí, eso lo llegué a comentar en el video sobre la poda alfabeta, hice un pequeño paréntesis para hablar sobre esto de la función heurística. Entonces, yo les comentaba que cuando ustedes logran colocar, cuando tienen la posibilidad de colocar una ficha en una de las esquinas, o sea, aquí, aquí, aquí o acá, es una posición muy, muy privilegiada, ¿no? Porque comúnmente cuando colocas aquí una ficha, esa ficha ya va a ser inamovible. No van a poder cambiarle el color porque no va a haber manera de encerrarla porque ya está fuera de los límites, ¿no? Del tablero. Entonces, poder colocar fichas allí es como lo ideal. Si tú encuentras que puedes colocar fichas allí, yo creo que sería un estado en donde le darías preferencia. Ese es mi punto de vista, ¿no? Um, la cuestión con los demás eh, casillas o posiciones que están en el límite del tablero, en la frontera, pues es un poco debatible. A veces es bueno y a veces es malo. Ustedes tienen que determinar por qué. O sea, en general es bueno porque no te pueden encasillar. O sea, si yo colocara la ficha acá, de este lado, no te pueden encasillar por arriba, pero sí por los lados, ¿no? Por la izquierda o por la derecha. Entonces, es muy circunstancial. Depende de cómo esté la configuración del tablero. Ustedes tendrían que determinar eso. Bueno, cuando ustedes han jugado, seguramente ya lo han notado, ¿no? Entonces, a veces sí conviene colocarlos aquí, a veces no. A veces te pueden engañar para que pienses que es bueno tirar allí, pero si al hacer el cambio en realidad te estás exponiendo o estás permitiendo que después vayan a colocarte otras fichas, pues quién sabe, ¿no? Si es tan bueno como uno pensaría. Ahora, a veces lo que, ahorita alguien preguntó algo, pero ahorita checo, a veces lo que ocurre es que luego me comentan, oye, es que si yo coloco una, tendría que ver cuál es el siguiente estado al que llegaría para entonces determinar qué tan buena es la heurística. Entonces, sí, eso suena bien, pero suena como que quieren resolver el problema eh, de la heurística, o sea, del minimax, aplicando otra vez minimax para ver qué tan conveniente es calcular la heurística. Entonces, ven el problema, se vuelve como, para poder contestar a futuro, tengo que ver el futuro, ¿no? Entonces, no tiene sentido. Entonces, lo que yo les recomiendo, para que no se pierdan, para que no se les haga como tan difícil calcular esta parte de la heurística, es que solamente consideren el tablero así como está, ¿no? O sea, no vean nada más que ello. No intenten ver a un futuro, solamente consideren lo que están viendo aquí y con eso es toda la información que ustedes deberían de poder necesitar para dar el número, el valor heurístico, ¿no? Entonces, tomen eso en consideración. Vean cómo está el tablero y ustedes determinen, ¿no? En dónde conviene, en dónde no, y hasta allí, ¿no? Eso les quita un grado de complejidad, pero también les va a ayudar porque esto después nos vamos a apoyar en Minimax para que tenga más sentido y coherencia. Entonces, el valor heurístico es nada más un auxiliar, ¿no? De nuestro algoritmo más grande, que es en realidad Minimax, ¿sale? Entonces, también, pues no se quiebren demasiado la cabeza con definir esta función heurística. Sí tiene que ser algo representativo, de preferencia revisen algunas estrategias, revisen dónde sí es conveniente tirar, cuándo no, pero siempre de manera local, con el tablero que tienen, ¿vale? Ahora sí, déjenme ver. Alguien pregunta, ¿la función debe considerar solo el estado actual o puede considerar un estado con base en uno siguiente? Es justo lo que estaba comentando, ¿no? Entonces, es eso. Yo recomiendo que consideres solo el estado actual, ¿no? Así como viene. Ya me respondiste, sí. Entonces, ahí está. Yo creo que esa es la manera más útil, ¿no? Ahora, déjenme ver qué siguen. Por cierto, les puse una nota. La función heurística del punto de vista del jugador.
Es decir, si contabiliza fichas negras o blancas. Ajá, porque no es lo mismo contar fichas blancas menos negras que negras menos blancas, ¿no? Depende desde el punto de vista de quién. O sea, si esta función heurística es para el jugador del primer turno que está iniciando, entonces nosotros si tuviéramos la capacidad mental de generar estos árboles y mantenerlos en nuestra mente, estaremos pensando todo el tiempo en, bueno, yo voy a contar mis fichas negras menos las blancas, o sea, yo siendo jugador de fichas negras, para determinar cuál es el valor más alto que me conviene. Pero ustedes, como les toca configurar, programar el agente comúnmente va a estar tirando para las fichas blancas, ¿no? Entonces, desde el punto de las fichas blancas, si este fuera como nuestro nodo inicial del árbol, entonces a ustedes les conviene hacer la contabilización a partir de fichas blancas menos negras, porque desde el punto de vista de la gente, que son las fichas blancas, eso es lo que le interesa, tener más fichas blancas, ¿no? Entonces, esa es la única nota que yo agrego, que a lo mejor es obvio, pero tengan cuidado, ¿no? O sea, por turnos se está intercalando esto de la función heurística, depende desde el punto de vista de quién. Si es desde el jugador, conviene hacer la resta a partir de las fichas negras, y si es desde la gente o desde la inteligencia artificial, sería adecuado que sería a partir de las blancas, ¿no? Pues bueno, esa es la única nota. Y para este ejemplo en realidad debería ser como desde las negras, pero ya en la práctica es para las blancas, ¿no? Para la gente que va a estar jugando. Por eso lo dejé así, de esta manera. Alguien pregunta aquí, para cada tirada del jugador humano, el árbol se va recalculando para determinar la mejor jugada. Preguntan que qué pasa cuando, o sea, lo que están preguntando acá, Alexis, es de que suponiendo que ustedes tiraron en su primer turno, tiraron aquí, este es el turno de las fichas blancas, ¿no? Entonces aquí le corresponde a la gente jugar. Entonces, a partir de aquí ustedes tienen que generar un árbol de profundidad, no sé, profundidad n, por decir. Entonces, a partir de aquí ustedes generan, vamos a suponer profundidad 2, ¿no? Entonces, ustedes generan estos tres de aquí, más todos los que le corresponden, que serían todos los de acá, ¿no? Y con eso van a trabajar, ¿no? Después, ¿qué va a pasar? A lo mejor la gente termina tirando esta jugada, ¿no? Lo que va a continuar es que ustedes van a poder jugar. Entonces, supongamos que tiran aquí esta jugada, ¿no? Entonces, a partir de aquí, ahora ustedes tienen que generar un árbol de profundidad 2, expandiendo con todas las ramificaciones correspondientes para nivel 1 y luego para nivel 2. Entonces, sí, por cada turno de la gente o del jugador. Es que no menciono al jugador porque eso ustedes no van a generar un árbol para el turno del jugador porque ustedes lo juegan, ¿no? De manera intuitiva. Pero para el agente sí, el agente tiene que generar los árboles, entonces por cada, digamos, por cada 2 turnos, que es cuando le corresponde al agente, tienen que estar rehaciendo el árbol, ¿no? Podrían ahorrarse quizá algunos pasos, porque si se fijan de aquí, o sea, desde acá, tendrían esta parte, ¿no? Algunos de estos árboles. Y ustedes ya tendrían como un subárbol. Entonces, idealmente ustedes podrían agarrar el subárbol y empezar a ramificar desde allí, ¿no? Pero requiere quizá un poco más de detalle al momento de hacer la implementación para ahorrarse esos recursos de estar recalculando algo que ya habían hecho previamente. Es un poco truculento, no tanto, pero les implica como que sean más cuidadosos con el código. Mi recomendación por tiempo es de que recalculen otra vez, ¿no? Agarrando solamente supongamos, este nodo inicial como el único, como si no conocieran nada más. Y por cada turno, pues lo reconstruyen como aquí, ¿no? Como si fuera otra vez el estado inicial, ¿no? Esa es mi recomendación para que no se estén como, no intenten hacer tan óptimo que de repente ya no logran terminar su implementación. Es bueno que lo piensen de esa manera, pero por cuestiones de tiempo, mi recomendación es que mejor siempre lo rehagan el árbol. ¿Sí? Esa es la duda que presentaba Alexis, espero que lo haya respondido. ¿Qué más tenemos? Bueno, ya mencioné cómo se define la función heurística.
Si alguien quiere compartir sus ideas de cómo definir esta función, yo ya les di algunas ideas, pero seguramente hay más. Alguien me estaba comentando, creo que fue Eduardo, no, Enrique, creo que Enrique me estaba comentando que los primeros turnos convenía que el oponente te empezara a comer muchas fichas para después en los últimos turnos ya empezar a comer tú más fichas y convertir más del oponente, lo cual suena como una estrategia muy arriesgada, ¿sí, no? Suena una estrategia arriesgada, pero sí podrían implementarlo porque tendrían, ¿qué necesitan para saber eso? Bueno, quizá necesitan el número de turno, porque en los primeros turnos a lo mejor su función le va a dar prioridad a que ustedes estén ganando la menor cantidad de fichas posibles, pero en turnos más avanzados, la misma función heurística debe tener un caso en el que haga lo opuesto, ¿no? En que ahora sí quiera obtener más fichas de su propio color. Y es lo mismo que yo les decía. Entonces, a partir de que reciben el tablero tiene incluido más propiedades, como el número de turnos. Entonces, a lo mejor ustedes lo ven así y dicen, ah, bueno, este tablero se ve que ya está en un turno avanzado, entonces quiero cambiar quiero que mi heurística contemple ese caso para entonces hacer esta como ligera modificación, ¿no? Entonces, eso podría ser, es una idea que se me ocurre ahorita. ¿Va? Ok, entonces ustedes definan su estrategia. Creo que ya les dejaron de tarea, ¿no? Que ustedes mismos definieran como sus propias heurísticas con respecto a Otelo. Entonces, bueno, a lo mejor esto les da más ideas. Bueno, y algo que aquí yo puse como consideraciones es que el resultado final sí tiene que ser un número, ¿no? Para que sea comparable, ¿no? Podríamos poner una función heurística en donde devolviéramos bueno, muy malo, neutro o lo que sea, pero pues, eso no nos está diciendo mucho. En realidad, para Minimax lo que nos vaya a estar interesando es que esto tenga un valor numérico para que entonces sí podamos hacer comparaciones numéricas, ¿no? Y que sea comparable. Al final el número entre más alto, o sea, entre más positivo, mi interpretación es que es mejor a algo que tenga un menor valor. Entonces, un -3 con respecto a un -5, este es peor que este, ¿no? O sea, este tablero se ve peor desde el punto de vista de las fichas blancas que este, ¿no? Porque aquí tengo más opciones para hacer volteos de fichas que en este, ¿no? Parece ser. Entonces, esa es mi interpretación del número. Si este fuera 5 positivo o 3 positivo, significa que ambos son buenos, pero ¿cuál es mejor? Pues el que tenga el valor más alto. Entonces, este es más mejor, ¿no? Entonces, esa es la consideración, ¿no? De qué significa el valor final, el valor heurístico, ¿no? Una interpretación que le podemos dar. ¿Va? Entonces, ¿sí queda claro ya esta parte de a qué me refiero con la función heurística y su relación con los tableros de Otelo? Espero que quede claro. Escríbanme en el chat o intercedan desde el micrófono, como ustedes quieran, por si hay más dudas. Ahora vamos a pasar a lo del algoritmo Minimax. Aquí les puse que para qué sirve, ¿no? Entonces el algoritmo Minimax nos va a estar ayudando para intentar hacer eso, minimizar pérdidas y maximizar ganancias. Entonces, esto de pérdidas y ganancias se traduce en no perder fichas del color, pero ganar la mayor cantidad de fichas tuyas, ¿no? Entonces, eso es lo que hace. En la teoría, el modelo teórico sería estar haciendo el minimax. ¿Dónde lo dejé? Déjenme abrir, voy a guardar esto, déjenme abrir mi ejemplo del minimax. Este es el del alfa beta. Minimax. Creo que los nombré al revés. Ajá. Ok, entonces, este era un ejemplo que vimos, ¿no? Bueno, este es el ejemplo que yo di en el video de Minimax, ¿no? Entonces, no me voy a parar tanto en cómo funciona, podemos revisar el video, pero la idea es de que aquí en estos nodos finales, en realidad, o sea, todos están contemplando como tableros, ¿no? Que sería algo similar a esto de acá, ¿no?
Pero ¿qué es lo que está ocurriendo en realidad cuando ya queremos aplicar Minimax? Lo que va a ocurrir con Minimax es de que el modelo teórico, o sea, en realidad aquí no le interesa qué es lo que hay. No le interesa que esto sea un tablero, o que sean fichas, o que sea un juego de ajedrez. No le interesa. Lo único que le interesa es trabajar con los datos numéricos. Y esos datos numéricos son precisamente los valores de la función heurística. Entonces, recordando cómo funciona Minimax, lo que hace es que viene y aquí intenta maximizar, porque es el turno. Aquí intenta minimizar a este nivel, luego otra vez, maximizar, minimizar y así se sigue hasta llegar al caso base, ¿no? En las hojas. Aquí lo que recibe es ya nada más el valor heurístico. Ya sea que lo calcule al momento o que ya lo tenga, pero aquí lo único que le interesa, si regresamos a este ejemplo, es revisar este número al final, ¿no? Este 3, este 5 o lo que sea, ¿no? Porque es con lo que trabaja, ¿no? Este es el modelo teórico y numérico de Minimax. Entonces, aquí lo único que le interesa es que estos números están representando valores heurísticos de nuestros tableros a este nivel. Uh-huh. Y entonces, a partir de allí, o sea, ya lo que hay aquí, lo demás, esto en realidad ya es como, no es tan relevante, en realidad no importa que este tablero tenga una configuración dada, no lo va a manejar de esa manera Minimax, lo único que le va a interesar es trabajar con estos números, a fin de cuentas, ¿sale? Entonces, está esta como distinción entre este árbol de estados, que representa una cosa, representa todos los posibles jugadas, hasta cierta profundidad, y este otro árbol, que se basa en el anterior, pero que los números que está representando, pues ya son con respecto a la función heurística, no a las configuraciones tanto de los tableros, sino nada más a la parte numérica, ¿no? De qué tan bueno o qué tan malo son. Estos valores suben, ¿no? Acá. Entonces, algunos perecen, otros no, pero al final, el resultado de Minimax es que te va a devolver solamente un número. Y tú tienes que hacer la interpretación de qué significa ese número. Y por eso yo marqué aquí con este caminito que este -7 es porque viene de acá de este -7, que viene de este y de este. Entonces, este es el camino que aunque -7 suena como que a lo mejor este +10 debería ser como el ideal, porque aquí es donde más gano, pero también es donde más te arriesgas y probablemente es donde pierdas más en otro momento, en otro turno. Entonces, ahí es donde está Minimax jugando y balanceando entre qué es lo mejor y qué es lo peor, ¿vale? Entonces, este caminito es el ideal hasta esta profundidad, hasta lo que alcanzamos a ver. Entonces, tenemos que saber que este 7 proviene de acá, de este otro 7, ¿no? De este tablero. Entonces, ¿cómo es que yo paso de este tablero a este tablero? Pues a través de una jugada, ¿no? De colocar una ficha en una posición específica. Entonces, lo que yo tengo que hacer es nada más identificar de aquí para acá cuál fue esa casilla, esa posición específica que me llevaba de este estado del tablero a este estado del tablero, ¿no? Y a final de cuentas, el agente lo único que tiene que hacer, o bueno, o sea, lo único entre comillas, es colocar una ficha, ¿no? Y colocar esa ficha es justo identificar cuál fue la ficha que te pasa de este tablero a este tablero, ¿no? Entonces, ahí es donde está el meollo del asunto. ¿Sí queda claro eso? Identificar este caminito, por eso es importante que su estructura de árbol sea recorrible y que ustedes puedan checar, ¿no? Porque a lo mejor el árbol, cuando ustedes ya aplican Minimax, pues se llena de estos números que pueden convivir junto con su tablero, o lo pueden estar incrustando, o le pueden hacer una copia para manejar otro nuevo árbol, como ustedes lo hayan o estén pensando en programarlo, pero sí tienen que saber poder recorrerlo. O sea, al final reciben este -7, y yo creo que la forma más sencilla es revisar como los hijos inmediatos y ver cuál es el que tiene este valor -7. Que por cierto, aquí me resultó el otro día una cuestión que supongamos, yo por eso creo que aquí dibujé uno extra. O sea, esto podría expandirse más, esto podría ser un árbol extra, una ramificación adicional. Pero supongamos que ese árbol también tuviera un -7. ¿A cuál le van a hacer caso? ¿A este -7 de acá o a este -7 de acá? Bueno, eso se los dejo pensando. Ahorita les doy la respuesta en un momento.
Déjenme ver mi acordeón. ¿Qué más teníamos que revisar? Ah, el pseudocódigo y la interpretación. Ah, bueno, el pseudocódigo ya lo vimos, ¿no? O sea, está en el video. No sé si quieran que lo volvamos a revisar, por si hay alguna duda de esto. Bueno, ahorita lo pongo. A ver, ¿dónde quedó el pseudocódigo? Más. Pueden revisar cualquier pseudocódigo que ustedes quieran. Yo reviso el de la wiki porque se me hace muy sencillo de implementar. Y creo que es bastante claro. A ver, si retomamos lo del código, bueno, el pseudocódigo, es que esto depende de qué lenguaje de programación estén ocupando, pero es básicamente implementar esto, ¿no? Para la parte de Minimax. ¿Pero qué requieren? O sea, necesitan como parámetros Node, que es el árbol. Entonces, por eso yo les mencionaba que primero necesitan construir este árbol, ¿no? Este árbol de estados, o de tableros, o de como le quieran llamar. Entonces, lo que le tienen que pasar es el árbol, o al menos la referencia al nodo raíz, ¿no? Para que puedan trabajarlo, que sería este de aquí. Entonces, este es el insumo básico que requieren para poder trabajar Minimax, ¿no? Entonces, estoy suponiendo que eso ya está implementado y que lo van a poder ocupar desde acá, ¿sale? La profundidad comúnmente debe de coincidir con la profundidad de este árbol, ¿no? Si le definen una profundidad diferente, simplemente o terminan antes o van a intentar acabar después de algo que no tienen, que no existe, pues no tiene caso. Y tendrían que hacer un caso para definir cuándo son nodos hoja y revisar si tiene referencias nulas, ¿no? Para definir que ya es una hoja, que es un nodo terminal. Entonces, lo ideal es que si yo hice este árbol de profundidad 1, 2, 3, este arbolito de aquí hasta acá, esto, es profundidad 3, ¿no? Entonces, lo ideal es que aquí yo le pasara un 3, o un 4, o un 5, dependiendo qué tanto pudieron crear el árbol. Y aquí, esto como a final de cuentas, Minimax va a ser para la implementación del agente. El agente siempre va a intentar maximizar, ¿no? Maximizar su valor heurístico. Entonces, maximizar la cantidad de fichas, maximizar la ganancia, maximizar, llámenle como quieran, pero al final va a intentar ganar. Entonces, idealmente, le tienen que pasar este árbol, la profundidad que coincida con la profundidad de este árbol y true para indicar que esto se va a maximizar, ¿no? Lo demás ya es cuestión de codificar. O sea, ya no estoy hablando de programación, estoy hablando de codificar porque aquí ya lo tenemos programado, la lógica ya está expresada aquí. Lo único que hay que hacer es convertirlo a un lenguaje de programación, ¿no? Entonces, poder checar que la profundidad es 0 es justamente eso, revisar cuando ya tus nodos ya tienen referencias nulas, entonces es una hoja, o que le pongan ustedes alguna clase de indicativo para saber cuándo ya es un nodo terminal, pero bueno, eso depende de la implementación del árbol que ustedes estén manejando, ¿vale? Pero bueno, yo pienso que eso no es tan difícil en realidad, comprobar que ya no tiene más referencias a los hijos, ¿no? Cuando es así, aplican o devuelven el valor. Esto es una función aparte, ustedes ya la definieron, la pueden definir aquí como un método o una función aparte dentro del código. Entonces esto no tiene como mayor chiste que eso. Es que reciba un tablero como parámetro y les devuelva un número. Nos aplican aquí justamente la llamada a esa función o ese método, ¿no? Si es el caso. Y ahora, de manera recursiva, para cuando es maximizar o minimizar, que sería esto de aquí, lo que tienen que hacer es que aplicar lo que está mencionando aquí, ¿no? Entonces, en nuestra estructura está de árbol, llamémosle árbol auxiliar o el mismo árbol, pero lo que vamos a estar haciendo es manejar datos numéricos, entonces vamos a estar asignando estos valores que son menos infinito o un valor negativo muy grande y recorrer de manera recursiva por cada hijo, ¿no? Lo único que hay que ir haciendo es estar actualizando estos valores de aquí, asociados a cada uno de los nodos, a cada uno de los tableros, y lo que vamos a hacer es poniéndolo como el máximo, ¿no? Entonces es el máximo entre este y el valor minimax de este, y este a su vez va a pedir el mínimo entre este y este, pero este a su vez va a pedir el máximo entre este y minimax de esto, y así, ¿no? O sea, es como se va calculando, al final esto va subiendo así, y luego de aquí pasan
Luego de aquí pasamos para acá, y de aquí para acá, y de aquí para acá, hacemos la comparación, de aquí para acá, y de aquí para acá subimos, y así. O sea, se va haciendo un recorrido a profundidad, tal cual, ¿no? Entonces, esa es la idea. Y bueno, esto es nada más codificarlo, es pasarlo a otro lenguaje de programación. No creo que haya mayor problema en esa parte, pero sí es importante que quede claro qué es lo que tienen que ir implementando, ¿no? Por ejemplo, aquí child. Aquí en la llamada recursiva, este minimax es mandarse a llamar a sí mismo, pero este child tendría que ser sacar el siguiente nodo hijo de este, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí tendrían que estar llamando a node.getNextChild o algo similar, un método así, o si esto es un for y es un contador, a lo mejor entonces aquí, entonces sería node.getHijo de i, ¿no? O sea, el hijo 1, 2, 3, 4 o los que haya, ¿no? Y ya les va a pasar la referencia al siguiente tablero, al siguiente nodo, ¿no? Aquí no hay más, esto es un número, se calcula muy fácil y este ya es constante, ¿no? O sea, ya saben que cuando van a pasar al caso de minimizar hay que intercambiarlo a false. Ahí está. Este es el único como detalle importante. ¿Cómo obtengo el siguiente hijo? Bueno, pues eso depende de cómo esté la implementación en la estructura de datos, ¿vale? Y esto es análogo. Es exactamente la misma explicación. Inicializar con un valor muy grande, o si tienen una constante infinito, que en Java sí existe. Hacer aquí un for, un recorrido o una iteración, como ustedes se acomoden más. Y actualizar, ¿no? Actualizar de manera recursiva. Aquí mandar a llamar a una función min o un mínimo, que eso también existe en todos los lenguajes de programación. Utilizar este value, que representa estos values, o sea, estos números que estamos utilizando de manera auxiliar, que son los números que a su vez representan el valor de la heurística. Y lo mismo aquí para obtener el hijo, node.getHijo, y ahí está, ¿vale? O sea, eso es a grandes rasgos lo que implica implementar Minimax. En su turno, si esto ya estuviera implementado, bueno, en el turno de la gente, mejor dicho, aplicaría Minimax, ¿no? Y lo que le va a devolver es un número. Cuando el número es devuelto, entonces regresamos a esta como incógnita, ¿no? Bueno, ya me devolviste un -7, este es el resultado final de Minimax, ¿no? Yo tengo que darle la interpretación de qué significa ese -7. Y la interpretación es justamente que viene de este caminito y que entonces este es el camino que minimiza pérdidas y maximiza ganancias, que me da más fichas para ganar, ¿no? Ahora, regresando a la duda de cuál conviene, si debería de hacerle caso a este 7 o a este 7, pues el valor heurístico aquí es el mismo. Entonces ambos, en teoría, o sea, si lo recorriéramos, es igual está minimizando y maximizando pérdidas de la misma manera, ¿no? Tomando como referente el valor heurístico, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de cómo hayan programado la función heurística, significa que son igualmente comparables. Entonces, a final de cuentas, no importa si toman este o este, pueden agarrar el que sea, ¿no? No pueden agarrar ambos porque al final solamente van a poder colocar una ficha, ¿no? Entonces, tienen que decidir si quieren este o este, ¿no? Eso comúnmente al final de cuentas se define como la prioridad de cuando hagan los recorridos. O sea, cuando quieran interpretar el 7, van a agarrar otra vez un nodo raíz del árbol y van a estar buscando en el primer nivel, solamente con los primeros hijos, a ver cuándo coincide este número resultado con el número asociado. Entonces, comúnmente cuando lo encuentran en la primera instancia, lo devuelven. Pero si hacen un recorrido en donde van a checar todos los casos, a lo mejor se sobrescribe y al final devuelven este. A final de cuentas es lo mismo, ¿no? Son exactamente iguales bajo estas consideraciones, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué más? Déjenme ver mi acordeón. Bueno, eso era la explicación del pseudocódigo. ¿Hay dudas sobre el pseudocódigo? Esa es la interpretación del resultado, también la mencioné. O sea, ¿qué significa que te den un -7? Es justo eso. Y el resultado final, bueno, todo esto que estamos haciendo da como resultado, ya lo dije, que al final
la última acción que va a hacer el agente es colocar una ficha. O pasar de turno si es que no puede colocar ficha, ¿no? Pero la mayoría de los casos sí va a poder colocar una ficha. Entonces, el resultado final de nuestra implementación es justo eso, ¿no? Que coloque una ficha en una posición dada y listo. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Queda claro esa parte? Es que aquí le combiné. Aquí yo solo quería hablar de Minimax en teoría y ya aquí yo quería hablar sobre la implementación, pero creo que ya combiné ideas, pero pues van encaminados a lo mismo, ¿no? Entonces, aquí ya estoy hablando sobre la creación de árboles, que fue esta parte de aquí. Implementar Minimax. Bueno, ahorita justo ya estamos hablando, ya mencionamos sobre la parte del código, o sea, las consideraciones necesarias para pasar esto a un lenguaje de programación, ¿no? Mucho depende de cómo hayan hecho esta parte de la creación del árbol de estados. A veces esto llega a ser un poco retador, pero es parte de la tarea, es parte de la implementación. Tampoco es que sea tan exhaustivo o difícil, solamente tengan cuidado y sean cuidadosos al momento de generar los árboles, generar la copia, hacer las llamadas recursivas. ¿Qué más tenemos? Aquí les anoté el cambio de turno, porque recuerden que hay veces en las que no pueden colocar fichas. Entonces, en esos casos, hay que pasar de turno, ¿sale? Si no contemplan ese caso, lo que va a ocurrir es de que un agente en donde no pueda hacer jugadas o no pueda tirar nada, o ustedes mismos como jugadores y no puedan tirar nada, pero que puedan pasar de turno y el agente tomar como un doble turno, se va a quedar trabado su implementación. Me estoy refiriendo que en processing se va a quedar pasmado, no va a estar esperando que ustedes coloquen, den clic en una posición, pero en ningún momento va a ser válida. Entonces, tienen que contemplar el caso en el que el cambiar de turno no es posible, bueno, en el que colocar una ficha no es posible, ¿sale? No se les vaya a pasar porque si no, un juego de Otelo se les puede quedar a medias. Y eso al final sí va a impactar en su evaluación, porque uno de los puntos a calificar es de que sea jugable, ¿no? Y es lo que estoy poniendo acá, ¿no? Bueno, le hice una pequeña distinción porque esto de cambiar de turno, en cada turno, ¿qué es lo que tienen que hacer? Checar primero en dónde pueden tirar, esperar la interacción de que ya sea el agente que coloque la ficha o de ustedes mismos que den clic, hacer el volteo de fichas y cambiar la variable, ¿no? Al final de turno, true, false, para indicar si es el jugador 1 o el 2, persona o agente. Entonces, son como esos pasos de manera muy general. A eso me refiero con cambiar de turno. Tienen que hacer esos pasos, esos chequeos. Hay que considerar cuándo tienen que brincar, saltar de turno y también tienen que saber cuándo se acaba el juego, ¿no? Que hay dos casos principales en los que se acaba el juego. Cuando el tablero ya se llenó, que es lo esperado, o cuando ambos oponentes tienen que saltar de turno y pues entraríamos en un loop infinito y pues ahí ya se acaba el juego, ¿no? Entonces, si brincan más de una vez de turno, pues ya se acabó el juego, ya no hay más por hacer, ¿sale? Entonces, tomen también eso en consideración porque en algún momento tienen que reportar cuando se acaba el juego para determinar quién es el ganador. Y bueno, alguien me preguntaba por ahí en algún momento que cómo se implementan los niveles de dificultad, ¿no? Porque así, por ejemplo, como este de aquí, en esta implementación que está en Debian, nuevo juego, algo similar tendrían que hacer ustedes, ¿no? O sea, ustedes quieren jugar con un solo jugador contra una máquina que va a tener cierta dificultad y eso, ¿no? Entonces ustedes tienen que poder expresar esto de qué tan difícil es o qué tan fácil es jugar contra el agente, ¿no? Entonces, ¿cómo simulamos o cómo hacemos para indicar estos grados de dificultad del agente? Yo tengo una postura al respecto y es que ustedes podrían
Con las heurísticas se puede ver reflejado eso. Si hacen una heurística muy laxa, como la que yo propongo de solo contar fichas, sería como un modo de dificultad fácil, porque la verdad es que es un poco arbitrario, ¿no? Si ustedes consideran una heurística más elaborada, quizá con estrategias de gente experta o de cosas que ustedes hayan revisado por internet, entonces seguramente se va a acercar más a esta parte de aquí, ¿no? Esa es una manera. Pero yo también tengo otra forma, y es que de ver las cosas. Eh, para mí, la heurística debería ser como la misma, no importa si la dificultad es más fácil o difícil. Lo que le está dando como el nivel de dificultad a mi forma de ver es qué tanto puedes ver a futuro y qué tanto puedes prever tus propios movimientos, ¿no? Entonces, según yo, si tuviéramos la visión completa del árbol, o sea, de todas las posibilidades que existen en Otelo, si la máquina tuviera eso, siempre sabría elegir el camino más óptimo, el que minimiza pérdidas, pero maximiza sus ganancias, ¿no? Ajá, como en AlphaGo, que están mencionando, ¿no? Si ese fuera el caso, siempre sabríamos el caminito desde el inicio hasta el final de en dónde nos conviene ganar. Es como en el gato, o sea, si pudiéramos ver como... Y eso sí ocurre en realidad. A veces cuando estás jugando muchas veces gato, puedes empezar a prever en dónde te conviene tirar para intentar engañar al oponente y que en algún momento, no importa en dónde tire, tú ganas, ¿no? Porque tienes dos opciones de tiro para ganar. Entonces, algo similar pasa en Otelo. Si nosotros tuviéramos esa visión a futuro, lo suficientemente a futuro, entonces siempre podríamos elegir la mejor casilla para tirar, ¿no? Eso no es posible, no es viable, pero entre mayor profundidad, más nos estamos acercando al ideal, ¿no? De, de qué tan bueno sería para una máquina jugar. Entonces, desde mi punto de vista, y según estas consideraciones, entre más profundidad tenga tu árbol, mayor inteligencia artificial le estás dando a la gente que va a jugar, porque va a tener una mejor manera de prever sus movimientos y a su vez va a estar intentar optimizar de mejor manera, minimizar y maximizar lo más posible, ¿no? Entonces, a mayor visión, mejor juego. A mayor visión con respecto a esta estrategia que estamos ocupando de Minimax, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que yo les recomiendo que implementen los niveles de dificultad. Sería que ustedes tengan una variable que pueden modificar para indicar, bueno, profundidad. Profundidad 2 significa fácil, o profundidad 1. Sería muy fácil en realidad, ¿no? Dificultad mediana quizá podría ser una profundidad 3 o 4, ¿no? Ya es algo un poco más elaborado. Ahora, la dificultad más alta sería que a lo mejor tuvieran un árbol de profundidad 6 o 7, algo así. Si es que es posible, ustedes definan hasta qué punto es viable para su máquina crear algo de profundidad 6, 7, 8, 9, ¿no? Ustedes tienen que ir experimentando. ¿Va? ¿Les parece bien? ¿Tiene sentido esto que estoy mencionando? Déjenme ver el chat. Entonces solo sería limitar número de niveles. Sí, básicamente. Ajá, o sea, están preguntando que si solo es limitar qué tanto generamos del árbol. Desde mi punto de vista, sí. Por esta consideración, por esta justificación que yo estoy dando, ¿no? Entre más profundidad, más nos acercamos al ideal, más podemos tener visión, más podemos planificar a futuro. Por lo tanto, estamos maximizando y minimizando de mejor manera. Entonces, es lo óptimo. Si solo tenemos visión de 1, pues estamos muy limitados. O sea, para alguien que está jugando como principiante Otelo, ver solamente un turno a futuro, que es algo que comúnmente nos ha pasado a todos, después nos damos cuenta de que un jugador más experimentado, ya puede comenzar a planear estrategias con respecto a eso, ¿no? Y entonces saca provecho de que está planeando a futuro, igual que en el ajedrez, ¿no? Igual que en cualquier otro juego de mesa, ¿no? O de estrategia. Entonces, ahí está la justificación. O sea, en la implementación solamente es limitar el árbol y ya en la justificación teórica y en su reporte es mencionar esta propiedad, ¿va? ¿Qué más? Bueno, eso acabaría con esta parte de la implementación y lo que le sigue, aquí yo puse de manera opcional, es lo de
implementar la poda alfabeta. Entonces, incluso les puse aquí que es lo mismo que Minimax. Es las mismas consideraciones que esto de acá y que esto de acá. Es lo mismo. Si ya han checado la poda alfabeta, déjenme les pongo aquí el ejemplo que llegué a hacer para el video. Este es otro ejemplo en el que esto igual lo pudimos haber hecho por Minimax, ¿no? Pero utilizando la estrategia de alfabeta, estos que están rayados o tachados son comprobaciones que yo ya no tuve que hacer. Entonces, idealmente, si ustedes aplican la poda alfabeta, se están evitando hacer estas comparaciones. Y en el mejor de los casos también se están evitando la creación de estos árboles, lo cual les puede reducir la carga de trabajo bastante, ¿no? O sea, desde el punto de vista computacional. Entonces, esa es la cuestión con alfabeta. Les va a estar podando árboles y eso comúnmente es deseable porque entonces le están bajando la complejidad. Creo que no hemos hablado de esa parte de la complejidad, por cierto. ¿Quieren que hablemos de eso? Comúnmente las variables que ustedes van a estar como ocupando para determinar la complejidad de su algoritmo, ¿qué es lo que requieren? La profundidad del árbol. Entonces, si yo vengo acá, les voy a escribir variables para complejidad. ¿Cuáles son? Según yo, la altura del árbol, ¿no? Es que en general es el árbol, es la creación del árbol. Árbol de estados, ¿no? O sea, eso tiene una complejidad que ustedes tienen que calcular. Eso sería una cosa. ¿Qué más entra en juego? La función heurística, ¿no? La función heurística, Minimax, o sea, la aplicación del algoritmo. Así lo voy a dejar como aplicación del algoritmo. Lo que pasa es que aquí puede ser Minimax o puede ser alfabeta, ¿no? La poda. Entonces sería algo así. ¿Qué otras cosas influyen en la complejidad? Probablemente el dibujado. Podría ser. ¿Qué más entra? Es que según yo eso es como lo que tienen que estar contemplando. La creación del árbol, a su vez, va a depender de la altura, ¿no? Y de algo que ya han trabajado que se llama el factor de ramificación. Aquí la aplicación del algoritmo a su vez va a implicar que deben de estar revisando a cierta altura o profundidad más bien. Entonces aquí profundidad. Para el caso de Minimax tienen que revisar todo el árbol forzosamente, ¿no? Entonces aquí es un chequeo, profundidad, porque es un recorrido. Esto de aquí es un recorrido de FS, ¿no? De First Search. Ahí está. Eso es lo que tienen que tomar en consideración, ¿no? Entonces, la altura del árbol en la construcción está influenciada directamente por esto que le llamamos el nivel de dificultad, ¿no? Entonces, esa variable ustedes sí la pueden calcular, sí la van a, teóricamente la tienen ahí disponible, ¿no? Tienen una altura, digamos,
H, ¿no? De un árbol. El factor de ramificación es algo que se les quedó como pendiente de tarea a ustedes. Por ejemplo, aquí se ramifica 4 veces. En el caso del gato es muy evidente, ¿no? Porque cómo se va ramificando. Primero 9, luego 8, 7, 6, 5, ¿sí, no? Entonces, ahí es factorial. Bueno, no. O sea, el nivel de ramificación, el factor de ramificación en promedio sería como el promedio entre 9 y 1, ¿no? Que es hasta lo mínimo y lo máximo en lo que llega más o menos. Entonces, pasa lo mismo con Otelo. O sea, ¿cuál es el promedio de ramificaciones para un tablero cualquiera, ¿no? Aleatorio que yo tome, cualquier estado en un árbol? Bueno, aquí fueron 4, aquí fueron 3, aquí son 3, 3, 3, aquí son 5, aquí son 4, aquí eran 5, si mal no recuerdo otra vez, y en estos, pues, no sé, tendríamos que calcularlos. Tendríamos quizá que ver qué otros, cuánto se ramifica a partir de acá y así, ¿no? Entonces, eso hacerlo a mano podría llegar a ser un poco complicado, entonces hay que investigar el dato, que según yo sí está en línea. Me acuerdo que una vez lo verifiqué en la Wikipedia, pero, o sea, no está en la Wikipedia explícitamente. Lo que pasa es que puedes revisar el documento al que hace referencia y ahí es donde viene ya en específico cuál sería el valor. Pero bueno, cualquier otro lugar de donde lo encuentren, si es que está en un libro o si está por allí en otro sitio, sería bueno. Siempre incluyan sus referencias de dónde están sacando estos valores, porque si nada más nos ponen, sí, factor de ramificación K, pues eso es como súper arbitrario, ¿no? O sea, ¿y ese K qué significa o cuánto es? O den un aproximado, ¿no? De cuánto creen que sería el factor de ramificación. Digo, si yo viera nada más esto, tal cual aquí está, pues yo diría, pues el factor de ramificación está como en un 4, al parecer, ¿no? O sea, porque a veces me encuentro 3, a veces me encuentro 4, a veces 5. Pues yo puedo dar un aproximado de 4 más o menos, ¿no? De factor de ramificación de este árbol hasta aquí, ¿no? Pero es un aproximado muy, muy simple, ¿no? Ustedes tienen que verificar cuál sería el adecuado para Otelo, en el caso general, ¿vale? Así pueden determinar cuánto espacio en memoria le corresponde generar primero el árbol, ¿no? La creación. Y luego, una vez que ya tengan eso, van a poder saber cuánto tarda en memoria recorrer el árbol, ¿no? No en espacio, sino en tiempo de ejecución. Bueno, les puse aquí la función heurística. Depende cómo hayan implementado su función heurística. Si la función heurística va a requerir que hagan como muchos chequeos o si es demasiado específica o muy compleja, probablemente tenga por ahí una complejidad cuadrática quizá o algo así. Entonces, si es el caso, tienen que indicarlo porque eso va a impactar directamente a la complejidad como total, ¿no? Del algoritmo. Si hacen una función heurística como esto que yo puse, o sea, esto es como de chocolate, pero es relativamente útil, pues la complejidad de esto es lineal, ¿no? Esto nada más es una operación aquí, numérica. Entonces, bueno, si es el caso, esto sería constante y bueno, no afecta tanto. Pero si no es el caso, ustedes tómenlo en consideración. Porque podrían llegar a ocupar quizá conteo de fichas, que a su vez va a requerir una doble iteración para calcular quizá, para poder contabilizar el número de fichas. Recuerden que nuestra estructura de datos es un arreglo bidimensional. Entonces, ¿esa complejidad sí es lineal realmente o no lo es? Bueno, depende del tamaño del tablero, ¿no? Si el tamaño del tablero es el estándar, que es de 8 por 8, pues ustedes sí van a saber cuál es la complejidad de hacer ese conteo, ¿no? De las fichas. Pero en un caso más general, para un juego de Otelo con un tablero de tamaño arbitrario, esa complejidad se puede ver mermada, cambiada, o puede ser más sencillo o más rápido de calcular dependiendo del tamaño del tablero, ¿no? También de cómo hayan implementado en la estructura de datos. ¿Qué más? Eso. El dibujado en pantalla que yo estoy poniendo aquí, pues pueden considerarlo como constante en realidad, ¿no? O sea, no es que sea constante, esto está ocurriendo 60 veces por segundo en processing, pero pues
A fin de cuentas, Processing lo hace por nosotros. Entonces, en cada instante, en cada frame o en cada unidad de tiempo de Processing, hace algo, pero comúnmente lo único que hace es dibujar, ¿no? Recuerden que esto del cálculo, o sea, calcular minimax, lo debería de hacer en un solo instante del juego, en un solo frame, porque si lo están calculando 60 veces, se les va a trabar la máquina, ¿no? A veces algo, o sea, minimax puede llegar a tardarse, digamos, un segundo en calcular, ¿no? Lo cual no suena grave, suena bastante bien y aceptable, pero si están aplicando eso de calcular un segundo por 60 veces cada segundo a su vez, se les va a trabar la máquina, ¿no? Entonces, por eso es importante que la implementación de Minimax vaya incluido en la parte del chequeo de eventos, de processing, en la parte donde estaba mouse pressed, porque mouse pressed solamente se va a mandar a llamar de manera única cuando ocurre un evento, ¿no? Digo, me estoy refiriendo a que ustedes como jugador humano van a interactuar, van a dar un clic, se activa el mouse press, pasa toda la parafernalia del cambio de fichas, de e inmediatamente después seguiría el turno de la máquina. Entonces ustedes no van a esperar a la máquina a que tire, sino que más bien lo va a hacer inmediatamente después de ustedes. Entonces programan esa parte y lo que va a ocurrir seguramente es de que cuando ustedes dan clic, prácticamente la máquina va a tirar inmediato, casi al mismo tiempo que ustedes, porque lo va a hacer justo en el siguiente instante posible, en el siguiente frame. No, pero eso es correcto, eso está bien. No va a haber ningún problema. Y bueno, entonces, en conclusión, esta parte del dibujado de pantalla, pues tómenlo como constante. Lo está haciendo Processing por ustedes, entonces ahí no vamos a hacerle mayor hincapié. Es más, si ustedes pueden incluso no mencionar esto, porque esto ya es más bien parte de la implementación de la interfaz gráfica, pero esto, lo demás, lo que estoy mencionando aquí, eso sí es parte de la implementación teórica, ¿no? Entonces, esto sí es importante mencionarlo. Ya sea que lo dibujemos o no lo dibujemos, esto es innegable que se tiene que calcular como parte de la complejidad y va a ir dentro de su reporte, ¿sale? ¿Qué más? Implementación. Entonces aquí agregaría, además de niveles de dificultad, complejidad, ¿no? Complejidad del algoritmo. Bueno, complejidad de la implementación. Del algoritmo es una cosa, complejidad de Minimax es una cosa, pero complejidad de ya toda su implementación, que incluye la construcción del árbol, la heurística y aplicación de Minimax es otra cosa. Es complejidad de la implementación. ¿Sale? Ahí está. Y bueno, para saber más datos sobre Alfabeta, vean el video que les subí, ¿no? Ahí viene paso por paso. Si no lo han visto, está muy útil, incluso si no lo piensan implementar, porque la metodología es prácticamente igual que en Minimax. Lo único que cambia es la verificación para saber en qué momento puedo o no prescindir de algunos chequeos. Pero excepto por eso, es exactamente lo mismo que en Minimax. Entonces, si no cacharon muy bien la idea de Minimax, pueden ver ese video. Digo, pueden ver el video que yo puse al respecto, pero también, si no les quedó claro o quieren ver uno diferente con otros números, pueden revisar el de la poda alfabeta y también es muy práctico para esa parte de entender cómo se están moviendo los números y qué significan al final y cómo es que se suben y se comparan y cómo es el recorrido. ¿Qué más? Pues básicamente eso es todo. O sea, esa es la agenda que teníamos pendiente. Entonces, híjole, bueno, queda media hora todavía, pero no sé, ¿tienen dudas al respecto? ¿Sí les quedó claro con esta explicación? Es el momento, ¿no? Vayan expresando sus dudas o inquietudes. Pueden hacerlo por micrófono, pueden hacerlo por video, pueden hacerlo por el chat. Que Alexis solo puso una F, supongo que, espero que no sea un F de, oh fuck, qué difícil. ¿Sí les quedó claro? Bueno, al menos para Izumi sí fue claro. Pero si alguien no fue claro, por favor dígame de una vez. Si es necesario, yo repito o podemos hacer otra sesión si es necesario de este estilo.
Sí, claro. Bueno, Raúl dice que sí le quedó claro. ¿Alguien más? Tengo pendiente por ahí una duda que me mandó Enrique. Enrique, no te he podido contestar. La verdad sí he estado un poco ocupado. No sé si esto está respondiendo en parte de lo que tú me preguntabas, pero creo que tu duda era muy específica sobre C#, sobre la implementación que están ocupando en Unity, ¿no? Ustedes son los únicos que decidieron trabajar en Unity, entonces por ahí hay algo que creo que es más específico y mucho más puntual de revisar, pero no sé si en cuanto a lo que revisamos ahorita hay alguna duda al respecto. Ajá, sí es sobre Unity, ¿no? Sí, sobre las copias. Yo por eso también aquí hice hincapié en que las copias tienen que ser de cierta manera, ¿no? Entonces, a lo mejor el problema es hacer un método que podamos verificar, que esté hacer una prueba unitaria, por decir, de que haga bien las copias. Alguien me pregunta que si voy a subir la grabación de esta clase. Sí, la voy a subir. Estaba pensando en subirla a YouTube, aunque es un poco lento subirlo. Digo, ayer que estaba subiendo el video de la explicación de la poda alfabeta, con duración de 1 hora, se tardó bastante. Y además te lo sube primero en calidad estándar y hasta el día siguiente ya lo tenía en calidad de alta definición. Entonces sí se tarda un buen rato. Pero sí, se lo subo a YouTube. Bueno, yo lo subiría a YouTube para no saturar otros recursos o espacio en la nube. Pero ustedes díganme si les conviene de otra manera. Los profes creo que la subieron al Drive. Pues yo podría subirlo al Drive también, que es una opción. De hecho, podría subirlo a ambos espacios. Como se haga más cómodo, pues sí. Incluso se los podría compartir por, ¿cómo se llama? WeTransfer. No me gusta WeTransfer, pero hay un servicio similar que hace lo mismo, que se llama Firefox Send, y me gusta más. Pero es en esencia lo mismo, es compartir archivos que se mantienen en línea solo un ratito. Pues les comparto de todas las maneras posibles. La verdad es que creo que lo más cómodo es subirlo al Drive, a una nube, y tenerlo en YouTube como una especie de respaldo, por si quieren, si a alguien le conviene más revisarlos desde allí. Él dice que en YouTube. Así genero más videos en mi canal para que se suscriban, le den like, campanita, monetizamos. Ya, sí, a monetizar. Nunca había subido videos en YouTube, es la primera vez. Entonces, me armé de equipo. Es difícil, necesitas... bueno, mi computadora no da para todo, entonces necesitas armarte de una camarita web, un micrófono, iluminación, etcétera, etcétera, todo el equipo adicional. Entonces, es un poco pesado. Y luego hacer la edición de los videos también requiere su tiempo. Ya todo un youtuber. No soy youtuber, no estoy para eso, pero se hace el esfuerzo, ¿no? Se hace el esfuerzo de poderles brindar algo que les sea útil en estos momentos. Digo, ahorita estamos ya dejando pasar y correr un poco el tiempo, pero no sé si hay algo más de dudas. ¿Qué dice aquí? Julio, profe de las IAS. No entendí esto. Alguien me envió algo que dice Julio, profe de las IAS, o sea, de las inteligencias artificiales, pero no entendí. Estoy muy dummy. ¿Para cuándo los videos de Minecraft? Yo no juego Minecraft, entonces se los debo. Dice, cuando estaba buscando heurísticas, no sé por qué me salía tu video luego. Pero estaba en otra compu, no era por el historial. Bueno, yo le puse la descripción tal cual y le puse palabras clave, Minimax, inteligencia artificial. No sé si a lo mejor por eso. Qué curioso, ¿no? Que haya salido en los primeros resultados. Tal vez porque es reciente, pero no tengo idea. Comúnmente creo que le dan prioridad a los que estén mejor valorados, videos que tienen más visitas o más likes. Pero bueno, curioso que haya salido al principio. ¿Me haré famoso?
no busco la fama, solo busco poder ayudarles, poder hacer contenido de calidad, que en verdad esto tenga un impacto positivo, ¿no? A final de cuentas, se les está formando a ustedes, ¿no? O sea, esto yo ya lo sé, pero me gusta compartirlo y me gusta eh, poder expresarlo de manera clara para que ustedes también se logre esta transmisión del conocimiento. Entonces, para mí eso es lo importante. Activa las donaciones. ¿Cómo donaciones? O sea, ¿puedo monetizar y hacer donaciones? ¿O cómo? ¿En YouTube? Ah, no sabía. Les digo que es la primera vez que subo videos a YouTube, entonces apenas estoy checando qué onda. Bueno, miren, lo que puedo hacer ahorita es que voy a parar la grabación para que también el video no esté tan pesado y tan largo. Además, creo que ya más o menos cubrimos las dudas. Creo que ya no hay más porque ya ha pasado unos 10 minutos y nadie ha expresado más dudas. Entonces voy a parar la grabación solamente para que este video no se vuelva tan largo. Pero aquí seguimos, ¿no? Otros, ¿cuánto? Nos quedan 20 minutos. Entonces déjenme ver dónde pauso grabación. Stop video. Te pongo que es aquí. Ah, no. Pause share. Oh, rayos. ¿Dónde es? No creo que es aquí. Oh, no, eso nada más terminó mi cámara. Creo que la grabación va a terminar cuando... Ah, ya vi. Stop recording. Ok, ahí está. Bueno, hasta ahí terminaría.